La obra en construcción de Miami era sofocante bajo el abrasador sol de verano. El calor era intenso y el aire se sentía pesado, cargado de polvo y el incesante sonido de martillos, sierras y maquinaria. El olor a cemento húmedo y metal se mezclaba con el sudor de los obreros que se afanaban en las condiciones implacables. La obra era un caos, con un revoltijo de materiales apilados, arena esparcida y andamios que se elevaban hacia el cielo. En medio de todo esto, el futuro edificio de lujo se alzaba lentamente, una promesa de modernidad y sofisticación, un reflejo de la desigualdad que existía entre quienes lo construyeron y quienes se beneficiarían de él. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí podrás seguir historias inspiradoras que muestran cómo convertir los retos en éxitos. No te pierdas ningún capítulo de este viaje. Mark Thompson, el joven agente inmobiliario, caminaba por la obra con la confianza de quien tiene el mundo a sus pies. Vestía un traje caro, completamente fuera de lugar en ese ambiente sucio y ruidoso, y su reloj de oro brillaba al sol, contrastando con el cemento y la arena. Su mirada arrogante y superior atravesaba a los obreros que, inmersos en su ardua rutina, apenas tenían tiempo de mirarlo. Mark apenas notaba, o quizás ni siquiera le importaba, el sudor y la fatiga de aquellos hombres y mujeres que, con sus manos callosas, construían lo que él vendería como otro símbolo de estatus para los ricos. Mark estaba allí para realizar una inspección, no porque entendiera de construcción, sino porque su trabajo requería su presencia, más para imponer su autoridad que para contribuir al progreso del proyecto. Tenía prisa, no tenía paciencia para los detalles, ansiosa por terminar la inspección y volver a su vida de lujo. Al pasar junto a un grupo de trabajadores, hizo un gesto de impaciencia, como si desdeñara la suciedad que lo rodeaba. Su mirada se detuvo un instante en un anciano que daba instrucciones a un grupo de jóvenes, pero Mark lo ignoró rápidamente y siguió adelante. El hombre era el señor Antonio, un obrero de la construcción de 65 años, con el cabello canoso y las manos encallecidas por décadas de duro trabajo. Su ropa estaba manchada de cemento y su rostro reflejaba una serenidad inusual en medio del caos de la obra. Observaba la obra con la experiencia de quien lo ha visto todo y sabe exactamente cómo evitar errores. Al acercarse Mark, notó un pequeño detalle que podría comprometer la estabilidad de los cimientos del edificio. Sin dudarlo, se acercó a la gente y le hizo un comentario técnico. Señor, creo que hay una falla en los cimientos. El ángulo del pilar no es correcto, lo que podría comprometer la estructura más adelante. Su voz era tranquila y firme, con la seguridad de quien sabe de lo que habla. Mark lo miró con visible desdén, observándolo de arriba a abajo, como si intentara calcular su valor. Un ayudante de albañil con la vista cansada de tanto trabajo manual no podía, por supuesto, decir nada relevante sobre construcción. Su mirada de superioridad se intensificó y, sin pensarlo, respondió con sarcasmo. Mira, tú no eres nadie para darme ese tipo de consejos. Ocúpate de tus asuntos, amigo, y déjame en paz. Soy yo quien entiende de construcción aquí. Mark no dudó en humillar al hombre delante de los demás trabajadores. Todos miraban, pero nadie se atrevió a interrumpir. El silencio invadió la obra, y los obreros intercambiaron miradas incómodas. El señor Antonio, imperturbable, simplemente miró a Mark con decepción, pero no dijo nada más. Se agachó y volvió a su trabajo, como si las palabras de Mark no le hubieran conmovido. Pero la mirada del señor Antonio decía más de lo que cualquier palabra podía expresar. Era la mirada de alguien consciente de la ignorancia y la arrogancia del mundo que lo rodeaba, pero que mantenía intacta su dignidad. Mark continuó su camino, completamente ajeno al impacto de sus palabras. Para él, esto era solo otra pequeña derrota para la clase trabajadora, una clase que consideraba inferior, cuyo valor se limitaba al servicio que prestaba. Pero algo dentro de Mark había empezado a cambiar, aunque aún no lo supiera. La decepción en los ojos del señor Antonio lo hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, pequeño, pero aún no estaba listo para admitirlo. El resto del día transcurrió lentamente para Mark, aunque su mente estaba en otra parte.
Tras la breve interacción con el señor Antonio, pudo completar la inspección del sitio y regresar a su vida de lujo, llena de cenas caras, reuniones de negocios y clientes dispuestos a pagar millones por propiedades de lujo. Era ajeno a todo lo que no fuera su propio ascenso social, y la escena en la obra pronto se borró de su mente. Para él, no fue más que un episodio insignificante, otro de esos momentos que no marcan la diferencia en el panorama general. Esa noche, mientras se preparaba para otro evento social, Mark se miró al espejo. Su traje negro, cuidadosamente confeccionado, su reloj brillante y sus zapatos impecables reflejaban su imagen de éxito. Sonrió para sí mismo, sintiéndose seguro de su identidad, libre de cualquier duda sobre su lugar en el mundo. Tenía todo lo que cualquiera podría desear: poder, prestigio, riqueza. Todo menos una conexión humana genuina. Pero la imagen en el espejo no le trajo la satisfacción que esperaba. Algo empezaba a inquietarlo, una sensación vaga, difícil de definir. Recordó brevemente la mirada del señor Antonio, esa silenciosa decepción que había pasado desapercibida para él. Se obligó a apartar el pensamiento, pero la sensación no se disipaba. Lo ocurrido en aquella obra, entre los pilares de hormigón y las paredes sin terminar, aún flotaba en el aire. No quería reconocerlo, pero había algo en su actitud, en su forma de tratar al Manitas, que le parecía extraño. Era una molestia, una grieta en la fachada de su vida perfecta. Mientras Mark se dirigía a la gala en el lujoso salón de un hotel de Miami, el paisaje que lo rodeaba contrastaba marcadamente con el ambiente de la obra. El cálido clima de Miami se reflejaba en las conversaciones y risas ensayadas de los invitados, todos inmersos en un mundo de apariencias y ostentación. Todos estaban allí para celebrar lo que el dinero podía comprar, para reforzar las conexiones que daban sentido a sus vidas vacías. Mark se sentía pieza clave en este juego, pero algo se desmoronaba en su interior. No podía entender por qué se sentía así. A la mañana siguiente, lo despertó una llamada de su jefe. El tono era serio, y Mark, acostumbrado a las buenas noticias, se sorprendió por el impacto de las palabras que estaba a punto de oír. Mark, necesito que me acompañes a la obra. Hay algo que debes ver. La voz de su jefe sonaba tensa. Mark, aún medio dormido, siguió las instrucciones y regresó a la obra. Al llegar, notó una actividad inusual. El ingeniero jefe estaba hablando con otros técnicos y, al notar la presencia de Mark, se acercó a él con expresión seria. Mark, quiero que revises los detalles que mencionó el señor Antonio ayer sobre el ángulo de cimentación. Parece que tenía razón. Mark estaba confundido. El nombre del señor Antonio le provocó escalofríos, pero intentó mantener la compostura. No quería sugerir que un simple conserje, alguien que apenas reconocía su propia valía, pudiera tener razón en un proyecto tan complejo. Pero al revisar los planos técnicos y ver las notas del conserje, inevitablemente se sorprendió. El error que mencionó el señor Antonio era real, y si no se corregía, el proyecto sufriría pérdidas millonarias. Fue en ese momento que Mark se dio cuenta de la gravedad de la situación. Lo que había descartado como un simple comentario, algo trivial hecho por alguien inferior a él, era en realidad una observación crucial. Y lo peor de todo, había humillado al hombre que tenía razón. La verdad que intentaba evitar lo golpeó con fuerza. La arrogancia de Mark, su desprecio por quienes consideraba inferiores, casi le costó el proyecto. Con el corazón apesadumbrado y la mente confundida, Mark buscó al señor Antonio, quien se encontraba al fondo de la obra, con las manos manchadas de cemento, trabajando con la misma serenidad de siempre. Lo observó, ya no con los ojos de quien se siente superior, sino con la profunda vergüenza de quien reconoce su error. Mark se acercó, dispuesto a disculparse, pero algo le impidió actuar de inmediato. Se quedó sin palabras. ¿Cómo podía disculparse por algo tan profundo, algo que tocaba su propia identidad? El señor Antonio, al notar la presencia de Mark, lo miró y, sin decir palabra, simplemente lo observó con esos ojos que Mark ahora veía de otra manera. El sirviente no esperaba una disculpa ni una validación. Había hecho lo correcto y, a diferencia de Mark, no le importaba el estatus que conllevaba su trabajo.
Fue entonces cuando el ingeniero jefe se acercó a Mark, con una mirada seria. «Mark, ¿encontraste al dueño del proyecto?» Mark lo miró confundido. El ingeniero continuó, señalando al señor Antonio, que estaba frente a él, y dijo con inusual gravedad. «El señor Antonio está en la obra todos los días, no como un simple obrero, sino como el verdadero ingeniero responsable de supervisar la obra. No es un simple trabajador. Es un reconocido arquitecto e ingeniero arquitecto. De hecho, acaba de ser salvado por él». La conmoción fue profunda. Mark, sin saber cómo reaccionar, se quedó paralizado. El señor Antonio, el hombre al que había humillado, era en realidad alguien mucho más importante de lo que jamás había imaginado. La revelación fue casi surrealista, y Mark, sin palabras, se sintió como nunca antes, impotente, avergonzado y pequeño ante su propia arrogancia. El silencio que siguió a la revelación sobre el señor Antonio fue demoledor. Mark sintió como si el suelo se le hubiera derrumbado. Miró al hombre al que, hasta ese momento, había considerado simplemente un sirviente, y vio en los ojos de alguien que, sin fanfarrias, había salvado la obra y quizás su propia carrera. Era como si se hubiera erigido un muro entre él y el mundo que lo rodeaba, un muro construido por su propia arrogancia, que ahora se derrumbaba ante la realidad. Mark se retiró rápidamente de la obra, pero su mente estaba hecha pedazos. No podía procesar lo que acababa de descubrir. ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? ¿Cómo pudo haber subestimado a alguien con tanta experiencia y conocimiento? Sabía que el error que había cometido no era solo profesional, era algo más profundo, que afectaba su propia esencia como ser humano. Había hecho del éxito y el estatus social su identidad, pero en ese momento ya no podía ignorar la verdad, estaba vacío por dentro. Mientras el coche de Mark recorría las calles de Miami, miraba por la ventana, pero no veía las lujosas casas, los coches de lujo ni los edificios que simbolizaban el mundo que siempre había considerado suyo. Lo veía todo como una gran mentira. El lujo que una vez representó sus logros y estatus ahora le parecía ridículo. Lo consumía el arrepentimiento, pero no sabía cómo empezar a enmendarlo. Ese día, Mark perdió una oportunidad crucial, una oferta inmobiliaria de lujo, el tipo de contrato que jamás dejaría escapar. La noticia de que el proyecto que promocionaba podría verse comprometido por un error estructural en la construcción afectó directamente su reputación. El cliente interesado en la propiedad, al enterarse del error, desistió de la compra, y con ello, Mark perdió la oportunidad de recuperar la confianza que se había destrozado. Sabía que ese era el precio de su arrogancia, un precio que ahora pagaba en silencio. Pero lo peor no fue la pérdida del contrato. Lo peor fue la humillación que sintió al mirar dentro de sí mismo. Se había convertido en la persona que despreciaba. La persona que juzgaba a los demás solo por su apariencia y posición social. Ahora veía claramente que su incansable búsqueda de estatus y reconocimiento lo había dejado vacío y solo. Su arrogancia, su forma de colocarse por encima de los demás, lo había llevado a un callejón sin salida. Comprendió que ya no quedaba nada real en su vida, y que si quería cambiar, tendría que empezar de cero. Esa noche, tras un día entero intentando deshacerse de los pensamientos que lo consumían, Mark decidió tomar una decisión. Sabía que debía afrontar el error que había cometido y, aún más importante, debía pedirle perdón a alguien que jamás imaginó posible. Debía disculparse con el señor Antonio. Sin embargo, la vergüenza que lo consumía era abrumadora. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir viviendo con la culpa de su comportamiento. Sin decírselo a nadie, Mark se dirigió a la obra al día siguiente, decidido a buscar alguna forma de redención. Cuando llegó, la obra estaba en pleno apogeo, pero a simple vista, el señor Antonio no aparecía por ningún lado. Mark, con el corazón apesadumbrado, lo buscó entre los obreros. Finalmente, lo encontró en un rincón, como siempre, con las manos sucias de cemento, ropa sencilla y expresión serena. No tenía nada de especial, pero Mark sabía que ante él se encontraba la mayor lección de su vida. Mark se acercó tímidamente, y antes de que pudiera decir una palabra, el señor Antonio lo miró con ojos serenos, como si ya supiera el motivo de su visita.
No hubo palabras de acusación ni de reprimenda. El sirviente simplemente lo observó con silenciosa tranquilidad, como si no necesitara excusas para ver la transformación que se estaba produciendo. Mark tragó saliva con fuerza, el dolor de su humillación lo desbordaba. Señor Antonio, hizo una pausa, intentando controlar la emoción que lo embargaba. Me equivoqué. Lo humillé, y no había motivo. No sabía nada de lo que realmente hace ni de quién es, y eso es algo que llevaré conmigo para siempre. No sé si pueda arreglar esto, pero quería que supiera que, lo siento. El señor Antonio guardó silencio un largo rato. La expectación de Mark crecía, pero el hombre no parecía tener prisa por responder. Simplemente asintió lentamente, como si ya supiera lo que Mark necesitaba oír, tomándose su tiempo. Cuando finalmente habló, su voz rebosaba serenidad. No espero nada de ti, Mark. Lo que hagas con tus palabras depende de ti. Cargamos con el peso de lo que hacemos, pero lo importante es que te diste cuenta de tu error. Eso ya es un gran paso. Miró a Mark directamente a los ojos. Recuerda, lo que realmente importa no es lo que tienes, sino quién eres y cómo tratas a los demás. Mark sintió una oleada de arrepentimiento tan intensa que le impedía respirar. Pero, al mismo tiempo, había algo profundamente transformador en las palabras del señor Antonio. No se había disculpado, no había hecho sentir a Mark inferior. Simplemente lo había recibido con los brazos abiertos, sin reservas. Y esa, para Mark, fue la lección más importante de todas. Mark sabía que no podía simplemente irse y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. La conversación con el señor Antonio, la revelación de su propia arrogancia y el peso de la humillación que sentía eran difíciles de ignorar. Esa mañana, mientras los rayos del sol empezaban a iluminar la obra y el sudor se acumulaba en las frentes de los trabajadores, Mark sintió que estaba en un punto de inflexión en su vida. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa era segura, no podía seguir viviendo como estaba. Lo que más temía, quizás más que la pérdida de estatus o el rechazo de sus colegas, era su propia percepción. Había sido una persona arrogante, impulsada por las apariencias y una búsqueda incesante de aprobación. Pero ahora, al observar a los trabajadores a su alrededor, Mark se sentía pequeño y vacío. Percibió por primera vez la grandeza de un trabajo que siempre había despreciado, el trabajo manual, el esfuerzo silencioso de quienes realmente construyen el mundo. Se había rodeado de lujo y ostentación, creyendo que estas cosas lo definían. Pero ahora sabía que ninguna de estas cosas le había dado realmente valor. Mark sabía que disculparse no sería suficiente. Necesitaba demostrar que estaba dispuesto a cambiar, y para ello, tendría que alejarse de su posición de superioridad, una posición que creía segura, pero que le había impedido alcanzar la verdadera grandeza. Miró al señor Antonio, que ya trabajaba como si nada hubiera pasado, con la calma que siempre mostraba, y tomó una decisión. No podía marcharse con palabras vacías de arrepentimiento. Tenía que pagar el precio de su ignorancia y arrogancia. Sin dudarlo, Mark se acercó a uno de los capataces y le dijo: «Quiero trabajar aquí, contigo. Quiero aprender lo que haces. Seré humilde y empezaré desde cero, demostraré que soy capaz de hacer el trabajo. Quiero aprender lo que significa contribuir de verdad, no solo menospreciar las cosas». Su voz era firme, pero con cierta vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Ya no tenía el tono de superioridad que solía tener, sino una sinceridad desesperada. El capataz lo miró sorprendido, pero no dudó. Sabía que la petición de Mark indicaba algo profundo, un cambio real. «Empieza cargando sacos de cemento», fue la única respuesta que dio. Para Mark, fue un golpe directo a su autoestima, pero no dudó. Sabía que este era el primer paso hacia el cambio que tanto necesitaba. Durante los siguientes días, Mark se sumergió en las labores manuales de la obra. Sus manos, acostumbradas solo a firmar contratos y estrechar la mano de clientes adinerados, ahora estaban sucias de cemento. El calor del sol, el sudor que le corría por la frente, el polvo que parecía entrar en sus pulmones con cada respiración, todo esto fue un shock para el cuerpo y la mente de Mark.
Pero con el paso del tiempo, comenzó a adaptarse a la rutina. El dolor en su cuerpo, el agotamiento, la frustración de dejar de ser el centro de atención, todo esto le hizo comprender finalmente el valor de la vida que siempre había despreciado. Vivir con los demás trabajadores, a quienes antes veía con condescendencia, ahora le hacía ver lo humanos que eran, lo valiosos que eran sus esfuerzos. Empezó a escuchar sus historias, a comprender sus dificultades y a respetarlos a cada uno de una forma que jamás imaginó. Entre ellos estaba el propio Señor Antonio, quien, a pesar de su grandeza oculta, estaba allí todos los días, trabajando codo con los demás, con la misma humildad de siempre. Mark empezó a comprender que no era el estatus ni el dinero lo que hacía grande a un hombre, sino el trabajo duro, la dedicación y la fortaleza de carácter. Esa experiencia en la obra fue la más dura de su vida, pero también la más reveladora. Cada saco de cemento que cargaba, cada terrón que ayudaba a mezclar, lo acercaba a su humanidad. Empezó a ver la belleza en la simplicidad de las cosas, en la honestidad del trabajo manual. Ya no se escondía tras su arrogancia ni el brillo de las joyas y los contratos cerrados. Se estaba transformando, y esta transformación no era visible para los demás, pero para él era real y palpable. El señor Antonio, aunque en silencio, observaba todo esto. Sabía que Mark estaba experimentando un cambio profundo, y su serenidad era la clave para que comprendiera el verdadero valor de la vida. El señor Antonio nunca presionó ni forzó una conversación. Simplemente trabajó junto a Mark, con la misma calma y dignidad de siempre. Para él, el aprendizaje de Mark debía provenir de adentro, no de las palabras, sino de la experiencia. Pasó el tiempo, y Mark empezó a sentirse más integrado en la obra, más cómodo con los trabajadores y más humilde en sus acciones. Ya no era el arrogante agente que menospreciaba a quienes antes consideraba inferiores. Había aprendido, con trabajo duro, el verdadero significado de la dedicación y el respeto. Y cuando el señor Antonio por fin volvió a hablarle, lo hizo con una simple sonrisa, pero de profunda sabiduría. Hiciste lo que tenías que hacer, Mark. Ahora conoces el valor del trabajo y lo que realmente significa. ¿Estás listo para seguir adelante? Mark, con el sudor corriéndole por la cara y las manos aún manchadas de cemento, miró al señor Antonio con gratitud, pero también con humildad. Sabía que ese momento, y ese trabajo, lo habían transformado. Ya no era el hombre que había sido. Sí. Estoy listo. Fue todo lo que dijo Mark, pero sus palabras cobraron un nuevo significado. Los días posteriores a la decisión de Mark de trabajar codo con los conserjes fueron arduos y agotadores. Cada nuevo reto físico se sentía como una confirmación de su anterior debilidad. El calor abrasador de Miami y el sudor que le cubría el cuerpo mientras cargaba sacos de cemento y empujaba carros de arena eran una constante, pero ya no un obstáculo. Para Mark, el dolor se convirtió en una metáfora de su propia transformación. Empezó a darse cuenta de que, al esforzarse físicamente, estaba dejando atrás la arrogancia y el orgullo que una vez lo habían definido. Y a medida que pasaba más tiempo allí, finalmente comprendió la importancia del trabajo, la colaboración y, sobre todo, el respeto. El señor Antonio, en su sabio silencio, observaba a Mark, pero nunca juzgaba precipitadamente. Sabía que el hombre necesitaba tiempo para encontrar sus propias respuestas. Mark, a su vez, se sentía cada vez más agradecido por la paciencia del sirviente. Con el paso de las semanas, Mark aprendió más sobre el hombre que antes había despreciado. Descubrió que el señor Antonio tenía más de 40 años de experiencia en la construcción, pero lo que más le impresionó fue la serenidad imperturbable con la que el sirviente abordaba la vida y su trabajo. Un día, mientras Mark se acercaba al señor Antonio, quien revisaba los detalles de uno de los muros en construcción, notó la profundidad de las arrugas en su rostro, algo que nunca antes había notado. Lo que ahora entendía como una sintonía con la obra no era solo cuestión de experiencia. Era, de hecho, el reflejo de una vida construida con dignidad, perseverancia y humildad. «Señor Antonio, ¿puedo preguntarle algo?», preguntó Mark, rompiendo el silencio. El sirviente levantó la mirada, su expresión era serena y acogedora. «Claro, Mark.
¿Qué tienes en mente? Mark dudó un momento. No le era fácil preguntar, pero el cambio interno que experimentaba lo hacía más vulnerable y abierto. ¿Cómo logras mantener tanta calma, tanta serenidad, aun sabiendo que la gente te ve tan diferente de quien realmente eres? No podía comprender lo que eres hasta ahora. Posees una sabiduría que jamás imaginé que existía. Siempre juzgué todo y a todos por lo superficial, pero ahora entiendo que hay mucho más detrás de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo encuentras esta paz, a pesar de ser tan invisible para tanta gente? El señor Antonio lo miró un instante, como si reflexionara sobre sus palabras. Luego, con la serenidad que lo caracterizaba, respondió. Mark, la verdadera paz nace de dentro. He dedicado mi vida a hacer lo correcto, sin esperar el reconocimiento de nadie, sino porque el trabajo mismo me enseña a ser mejor. Soy quien soy porque entiendo que la vida se compone de decisiones, y he elegido respetar lo que hago, a quienes me rodean y lo que la vida me ofrece. No necesito que los demás me vean para sentirme bien. Ser honesto conmigo mismo es lo que me da paz. Estas palabras marcaron un hito para Mark. Ahora comprendía que el señor Antonio no solo se refería al trabajo físico que realizaba, sino a toda la vida que había construido. Había aprendido a respetarse a sí mismo, no por lo que otros pensaran de él, sino por el valor de su propio esfuerzo. Esto era algo que Mark, antes obsesionado con la aprobación externa, nunca había considerado. El cambio de Mark empezó a ser visible no solo para él, sino también para quienes lo rodeaban. Ya no se preocupaba por su apariencia ni por la de quienes lo rodeaban. Estaba más atento a las personas, a los trabajadores que antes había pasado por alto. Se interesó genuinamente por las historias de vida de quienes trabajaban en la obra y participó más en las conversaciones durante los descansos. Mark empezó a aprender sobre los sacrificios y las luchas diarias de quienes, como el señor Antonio, habían construido una vida digna, sin preocuparse por lo que el mundo pensara de ellos. La transformación de Mark también se reflejó en su forma de abordar el trabajo. Se dedicó incansablemente, no para impresionar a nadie ni ganar reconocimiento, sino para retribuir de alguna manera lo que otros le habían enseñado. Sabía que aún no era perfecto, que aún le quedaba mucho por aprender, pero ahora el proceso de convertirse en una mejor persona era su verdadera motivación. Un día, durante la pausa del almuerzo, el señor Antonio se acercó a Mark y, con una leve sonrisa, hizo algo que nadie habría imaginado. Le ofreció un vaso de agua, un gesto sencillo pero significativo. Mark, sorprendido, lo aceptó con una sonrisa sincera. Mark, tienes muchísimo potencial, más del que imaginas. Pero recuerda, lo que has aprendido hasta ahora no se trata solo de construir. Se trata de la vida. Y para ser un buen constructor, primero necesitas saber cómo construir lo que llevas dentro. Mark lo miró, sintiendo la profundidad de sus palabras. Sabía que distaba mucho de ser perfecto, pero en ese momento comprendió lo que realmente significaba la grandeza. No se trataba de dinero, estatus ni reconocimiento. Se trataba de construirse a partir del respeto, el esfuerzo y la humildad. El sol de Miami seguía brillando sobre la obra, y la rutina de Mark fue cambiando poco a poco. Ya no le importaban las miradas que antes lo cautivaban. El trabajo duro, el sudor e incluso el dolor corporal se estaban convirtiendo en parte de su nueva identidad. Lo que al principio le había parecido humillante, Mark ahora lo veía como una oportunidad de aprendizaje. Se sumergió cada vez más en el trabajo, absorbiendo cada movimiento, cada palabra y cada lección de los trabajadores que lo rodeaban. Y lo más importante, empezó a comprender el verdadero valor de lo que hacía y cuánto contribuían las manos callosas de los trabajadores a la creación de algo grandioso, algo con lo que nunca antes había imaginado tener alguna conexión. A medida que Mark seguía trabajando junto al señor Antonio, empezó a darse cuenta de la profundidad de conocimientos que poseía el Manitas. Cada vez que el señor Antonio hablaba de los detalles de un proyecto, la planificación de la construcción o incluso de preguntas que jamás se le habrían ocurrido, Mark se sentía más pequeño. No por vergüenza, sino por la serena grandeza que emanaba del Manitas. Ahora sabía que lo que el señor Antonio poseía no era solo experiencia práctica,
sino una inteligencia que trascendía cualquier título académico o estatus social. Un día, durante una inspección que Mark realizó con el señor Antonio, se identificó un error de diseño. Era un error que Mark, debido a su limitado conocimiento y a la prisa, jamás habría notado. El señor Antonio, con su ojo vigilante, realizó una corrección que podría haberle ahorrado al proyecto millones de dólares en costos, una vez más. Mark sintió una mezcla de humildad y arrepentimiento. Él, que antes se consideraba indispensable, ahora comprendía que su ignorancia, oculta tras capas de arrogancia y apariencia, lo había cegado ante la verdadera riqueza del conocimiento. El ingeniero jefe, que supervisaba el trabajo, se acercó a Mark y le hizo un comentario que resonó profundamente en él. Mark, ¿ves cómo la experiencia de campo puede marcar la diferencia? No se trata solo de vender una propiedad. Si quieres ser un verdadero profesional, necesitas respetar y aprender de quienes realmente construyen el mundo, como el señor Antonio. Es arquitecto de corazón, con más sabiduría que muchos con título universitario. Estas palabras, dichas con tanta sencillez, pesaron profundamente en Mark. Sabía que aún no estaba a la altura del profesional que tanto aspiraba a ser, pero también sabía que el camino que había emprendido era más valioso que cualquier título o diploma. Miró al señor Antonio, quien simplemente sonrió con calma, como si no necesitara más reconocimiento que el discreto respeto que personas como Mark finalmente comenzaban a comprender. En los días siguientes, Mark comenzó a adoptar una actitud más humilde, no solo con los obreros, sino también con los ingenieros y arquitectos que supervisaban la obra. Buscó escuchar más, hacer más preguntas y, sobre todo, reconocer las contribuciones de todos los involucrados en la construcción. Ya no se limitaba a liderar desde su puesto, sino que se dejaba guiar por el conocimiento práctico y profundo de personas como el señor Antonio. La transformación estaba en marcha, pero él sabía que aún quedaba camino por recorrer. En uno de los días de trabajo más intensos, cuando el proyecto se acercaba a su fase final, una gran tormenta se avecinaba en el horizonte. El viento empezó a soplar con fuerza y la lluvia se acercaba rápidamente. Mark, sin dudarlo, se apresuró a proteger los materiales de la lluvia y a organizar a los trabajadores para garantizar la seguridad de todo. Junto al señor Antonio, ayudó a cubrir las estructuras con lonas y se aseguró de que todos estuvieran a resguardo. En medio del caos, Mark miró a un lado y vio al señor Antonio, como siempre, tranquilo y organizado, guiando a los demás con la misma dignidad y autoridad serena. Fue en ese momento que Mark se dio cuenta de cuánto había cambiado. El trabajo físico, el esfuerzo, la colaboración y, sobre todo, el respeto por el trabajo ajeno, se convirtieron en los pilares de su nueva identidad. Cuando pasó la tormenta y los trabajadores regresaron al trabajo, Mark sintió una sensación de pertenencia que nunca antes había experimentado. Miró al señor Antonio y, con una mirada de gratitud, dijo: «Gracias, señor Antonio. No sé cómo agradecérselo. He aprendido más de usted que cualquier escuela o universidad». El señor Antonio, con su tranquila sonrisa, respondió simplemente: «Lo que has aprendido, Mark, no se aprende en los libros. El respeto, la humildad y la comprensión del valor del trabajo vienen de dentro. Y ya vas por buen camino». La transformación de Mark ya era evidente para todos a su alrededor, pero sabía que aún había algo más que debía afrontar. A medida que avanzaban las obras y se sumergía más en sus tareas diarias, una sensación de paz comenzó a invadirlo, pero también se enfrentaba a un dilema. Sentía que no podría liberarse por completo de su antigua vida hasta que tomara una decisión importante, necesitaba reconciliarse de alguna manera con el pasado. La oportunidad surgió en un evento de la empresa donde había trabajado como agente inmobiliario de lujo. Fue una gran gala, a la que asistieron altos ejecutivos, inversores y quienes anteriormente habían sido su red más cercana. Mark sabía que la velada estaría llena de elogios vanos y charlas de negocios que habían forjado su identidad durante tanto tiempo. Pero al recibir la invitación, algo en su interior lo hizo dudar. No quería volver a ser la persona que había sido, alguien que presumía de sus posesiones sin respetar nunca realmente a quienes lo rodeaban. Sabía que regresar a ese mundo podría llevarlo a perderse de nuevo en un ciclo de búsqueda incesante de estatus.
Pero al mismo tiempo, sentía que necesitaba irse, no para reintegrarse a su antiguo mundo, sino para poner fin a esa etapa de su vida. El señor Antonio, como siempre, parecía captar las emociones que Mark no podía expresar con palabras. Durante el desayuno, mientras Mark se preparaba para salir al evento, el señor Antonio se acercó y, con su habitual calma, dijo: Mark, no sé qué estés pensando, pero si decides ir a esta fiesta, recuerda lo que has aprendido. El dinero, el estatus, nada de eso te define. Si vas, que sea para mostrarles en quién te has convertido, no en lo que esperan que seas. La verdadera fuerza no proviene de donde estás, sino de donde eliges estar. Estas palabras, pronunciadas con la calma que Mark ahora veneraba, resonaron en su corazón. Sabía a qué se refería el señor Antonio. La decisión no se trataba del acontecimiento ni del pasado que había dejado atrás. Se trataba de quién era ahora y de cómo se veía a sí mismo en relación con el mundo que una vez lo definió. Mark decidió asistir al evento, pero con una mentalidad diferente. Ya no estaba allí para impresionar, ya no buscaba reconocimiento. Iba tal como era, un hombre en transformación. Al llegar al evento, Mark notó la diferencia inmediata. Ya no se sentía como una pieza más en el tablero, esperando el siguiente movimiento. En cambio, se sentía como un espectador, alguien allí para observar, no con el deseo de destacar, sino con la voluntad de aprender. Esa noche, varios antiguos compañeros de trabajo se acercaron a Mark y comentaron sobre su ausencia en los últimos meses. Tenían curiosidad por saber qué había estado haciendo, pero las conversaciones le resultaron huecas. Ahora se daba cuenta de la superficialidad de esas interacciones. Lo que antes lo nutría ahora le dejaba un sabor amargo. Intentaba reconfigurarse, pero el entorno parecía diseñado para que viviera una mentira. Fue entonces cuando se topó con el dueño de una de las constructoras más grandes del país, un viejo amigo de su época como corredor de bolsa. El hombre lo recibió con entusiasmo, feliz de volver a verlo, pero pronto empezó a hablar de un gran proyecto de lujo que estaba negociando. Mark sabía que este podría ser su billete de vuelta al mundo del lujo. El contrato valdría millones, y sabía que si jugaba bien sus cartas, podría recuperar todo lo perdido. Pero mientras escuchaba al empresario hablar con entusiasmo sobre la venta de propiedades a millonarios, Mark se sintió vacío. Ya no tenía ningún interés en participar en esa carrera. Lo miró a los ojos y, por un instante, sintió algo que nunca antes había experimentado, ya no quería ser esa persona. Ya no puedo más, dijo Mark, interrumpiéndolo. Su voz era firme pero amable. Ya no soy ese tipo. Ahora estoy haciendo algo muy diferente. El empresario lo miró con extrañeza, como si Mark bromeara. Intentó convencerlo de que volviera a la vida real, pero Mark sabía que la verdadera vida real estaba lejos de ese entorno. En ese momento, tomó una decisión definitiva, no volvería a ese mundo. Se alejó de la fiesta, sin necesidad de reconocimiento, sin la búsqueda de estatus. El verdadero trabajo estaba en el trabajo, en la gente real que conocía a diario y en las lecciones que aprendía. No se arrepintió de su decisión de asistir al evento, pero al marcharse, sintió que había dejado atrás definitivamente todo lo que no quería ser. Al regresar a la obra, Mark sintió un inmenso alivio, como si por fin hubiera recuperado su forma original. El señor Antonio lo observó con una leve sonrisa cuando llegó, como si supiera que algo importante había sucedido. Tomé mi decisión. Y ahora sé dónde pertenezco realmente, le dijo Mark al señor Antonio, sin necesidad de más palabras. El señor Antonio, con su mirada serena, asintió. A eso me refiero, Mark. Ya encontraste lo que necesitabas. En los días posteriores a su decisión de alejarse del evento de lujo y de su antigua vida, Mark se sintió como alguien que por fin respiraba aire más limpio. Ya no existía la presión de la apariencia ni la búsqueda incesante de aceptación. El dolor de romper con el mundo que lo había definido durante tanto tiempo seguía presente, pero sabía que no había otra salida. La transformación interna que estaba experimentando era difícil, pero ya no le temía al viaje. Mark continuó trabajando en la obra,
codo con los obreros e ingenieros, esforzándose con sus manos callosas, cargando materiales, mezclando cemento y aprendiendo sobre los detalles de la construcción que antes le parecían lejanos. Se dedicó tanto como cualquier otro trabajador, y el respeto que poco a poco se ganó entre ellos fue más valioso para él que cualquier comisión inmobiliaria o título prestigioso. Con el tiempo, el impacto de su cambio empezó a sentirse no solo en él, sino también en quienes lo rodeaban. Los trabajadores, que antes lo veían como un extraño con traje, empezaron a reconocerlo como una persona real, alguien dispuesto a hacer su trabajo sin esperar nada a cambio, sin esperar reconocimiento. A Mark ya no le importaban los elogios ni la necesidad de destacar. Simplemente hacía lo que debía hacerse, y esto lo convirtió en un miembro genuino del grupo. El señor Antonio, siempre presente, continuó guiándolo con sus palabras sencillas pero profundas, pero no tenía prisa por mostrarle el camino. Sabía que Mark necesitaba sacar sus propias conclusiones. Cada pequeño gesto de Mark, cada tarea que realizaba con humildad, lo acercaba a la verdadera grandeza. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse sobre la obra, el señor Antonio se acercó a Mark con la mirada tranquila y serena. Se sentó a su lado y, por primera vez, Mark comprendió que el obrero estaba allí no solo como trabajador, sino como un mentor silencioso, alguien con una visión del mundo que trascendía cualquier cosa que él hubiera imaginado. Mark, has tomado una decisión difícil, y no será fácil mantenerla. Pero veo que vas por buen camino. Ya no buscas reconocimiento, y eso es un verdadero logro. Ahora estás listo para ser más que un trabajador. Estás listo para ser un hombre con propósito. Pero recuerda, el camino es constante. No importa dónde llegues, siempre habrá más que aprender. Y el mayor aprendizaje está en cómo tratas a quienes te rodean. Mark miró al señor Antonio con profundo respeto y gratitud por este hombre, quien sin prisa le había demostrado que la verdadera fuerza residía en la humildad y la integridad. Mark sabía que la vida que quería construir ahora no se basaba en el dinero ni el poder, sino en el respeto, el trabajo duro y, sobre todo, la dignidad. Tras semanas de dedicación en la obra, Mark recibió una propuesta inesperada. El ingeniero jefe, que había estado observando su transformación desde lejos, se acercó a él y le hizo una propuesta que reflejaba el cambio que había experimentado. Mark, te has dedicado a este trabajo de una forma que jamás imaginé. Tu humildad y dedicación no han pasado desapercibidas. Estamos iniciando un nuevo proyecto y me gustaría que te unieras al equipo como coordinador de campo. No porque seas el más experimentado, sino porque comprendes el valor de cada trabajo realizado. El proyecto será grande y creo que tienes la capacidad para formar parte de él. Mark se sorprendió. Sabía que la oferta era una oportunidad que antes habría considerado un paso atrás en su carrera inmobiliaria, pero ahora la veía como un paso adelante en su trayectoria. Sabía que era una oportunidad para aplicar todo lo aprendido, no para destacar ni brillar, sino para contribuir significativamente a algo más grande. Con la propuesta en mano, Mark no dudó en aceptarla. Sabía que, en el fondo, este trabajo no se trataba de estatus ni poder. Se trataba de marcar la diferencia. Empezó a coordinar el campo, con el apoyo del señor Antonio, y el proyecto se convirtió en uno de los más exitosos en los que Mark había trabajado. Ya no le importaba el dinero involucrado ni el glamour de ganar un contrato. Estaba más interesado en el impacto real que su dedicación podría tener en la vida de los trabajadores y sus familias. Mark comenzó a vivir con más propósito. Los demás lo respetaban, no por su pasado ni por sus logros materiales, sino por su actitud y humildad. Su vida cambiaba constantemente, pero sabía que el proceso de evolución era infinito. Ya no sentía la necesidad de demostrar nada a nadie, pues su verdadera grandeza ahora residía en su carácter y en las personas a las que ayudaba a su alrededor. Con el paso de los meses, Mark se convirtió en una figura respetada en la obra, pero no como antes lo había imaginado. Ya no era el arrogante agente inmobiliario que creía que el valor de su vida se medía por sus posesiones materiales. Ahora se veía a sí mismo como un hombre dedicado a su trabajo, con la misión de construir algo sólido y duradero, no solo con ladrillos y cemento, sino con sus propias manos.
La humildad del señor Antonio siguió guiándolo, y aprendió, día tras día, que la verdadera construcción no residía en los edificios que erigía, sino en las personas que lo acompañaban en este viaje. Mark empezó a notar el impacto de sus acciones, no en la cantidad de contratos que cerraba, sino en cómo lo veían quienes lo rodeaban. Ya no necesitaba ocultar sus defectos ni buscar aprobación, pues el respeto que se había ganado era genuino, fruto de la dedicación y el esfuerzo. Su cambio era visible no solo para él mismo, sino también para todos los que compartían ese espacio con él. Con cada tarea cumplida, con cada gesto de colaboración, Mark se alejaba de la arrogancia y se acercaba a algo más profundo, una vida con propósito. Fue un día lluvioso, justo cuando el proyecto estaba a punto de finalizar, que Mark tuvo una importante revelación sobre el legado que quería dejar. Mientras trabajaba junto al Señor Antonio, ayudando a dar los últimos toques, Mark miró a su alrededor y comprendió el verdadero significado de su trabajo. El proyecto, a pesar de ser un edificio de lujo, ya no representaba lo que alguna vez consideró la cima del éxito. El éxito ahora residía en la fuerza de los hombres y mujeres que habían dedicado sus vidas al trabajo duro. Finalmente comprendió que la verdadera grandeza no residía en estar en la cima de una pirámide, sino en ser alguien que ayudó a construir los cimientos para que otros también tuvieran la oportunidad de crecer. Mark ya no se limitaba a construir edificios, sino que ayudaba a fortalecer la dignidad de las personas con las que trabajaba. Empezó a preguntarse por el futuro. No por el futuro de su carrera ni de su riqueza, sino por el de las generaciones venideras. Quería dejar un legado, no de oro ni posesiones materiales, sino de respeto, aprendizaje y humildad. Sabía que las obras que ayudaba a construir perdurarían, pero lo que realmente perduraría sería su trato con las personas y las lecciones que les dejaría. Fue en ese momento que Mark tomó una decisión crucial. Buscó al señor Antonio, quien observaba a lo lejos el progreso final de la construcción. Mark se acercó con una sonrisa sincera. Señor Antonio, yo quería agradecerle. No solo por lo que me enseñó sobre construcción, sino sobre la vida. Lo que aprendí aquí es invaluable. Me enseñó más que cualquier escuela o libro. Hizo una pausa, sintiendo un nuevo sentido de respeto y gratitud por este hombre sencillo pero magnífico. Quería saber si me aceptaría como socio en el próximo proyecto. Quiero construir algo con usted. No solo con piedra y cemento, sino con respeto y dedicación. El señor Antonio miró a Mark con una mirada que, esta vez, no era solo de sabiduría, sino de reconocimiento. Percibió la sinceridad de Mark y supo que el cambio no era superficial, sino algo que venía de dentro. Sabía que el joven estaba listo para dar el siguiente paso en su camino. Mark, he visto lo que has logrado aquí. No solo con tu trabajo, sino con lo que te has convertido. No sé si, compañero, sea la palabra correcta, pero puedo enseñarte lo que sé. Lo que construyes con las manos es importante, pero lo que construyes con el corazón es lo que realmente perdura. Así que, sí, construyamos esto juntos. No solo edificios, sino una forma de vida. Mark sonrió, sintiendo una oleada de gratitud y humildad. Supo que, a partir de ese momento, ya no era el hombre que antes se consideraba solo un agente inmobiliario. Ahora formaba parte de algo mucho más grande, algo invaluable, un legado de humildad, trabajo duro y dignidad. En los días siguientes, Mark y el señor Antonio comenzaron a planificar sus proyectos futuros. Pero esta vez, a Mark no le importaba el prestigio que pudiera aportar. Quería que la gente viera más que un simple edificio de lujo, quería que vieran el alma del edificio, la base de la verdadera grandeza, construida con respeto, honestidad y esfuerzo colectivo. El futuro ahora parecía mucho más brillante, no porque Mark hubiera conquistado su antiguo mundo, sino porque había encontrado algo mucho más valioso. Había encontrado su lugar en el mundo, y ese lugar no se limitaba a la posición social ni al estatus. Había encontrado un camino de verdadera plenitud y propósito, y sabía que, con el señor Antonio a su lado, seguiría construyendo algo que perduraría para siempre. Mark y el señor Antonio comenzaron a colaborar más estrechamente que nunca. Su colaboración no se limitaba a la construcción, sino a algo mucho más profundo,
construir una filosofía de trabajo y respeto que faltaba en la industria de la construcción. Mark, ahora con una perspectiva completamente diferente de la vida y el trabajo, encontró en el señor Antonio un verdadero mentor. No solo siguió su guía, sino que también incorporó los valores que había aprendido durante meses de trabajo. Para Mark, construir un proyecto era ahora más que una simple cuestión técnica, era una forma de expresar la personalidad de cada trabajador. Los proyectos que Mark y el señor Antonio comenzaron a desarrollar juntos comenzaron a ganar notoriedad, no solo por la calidad de su construcción, sino también por el enfoque humano que implementaban. Empezaron a reclutar trabajadores que, como Mark, buscaban una segunda oportunidad o un nuevo comienzo, no solo aquellos con un currículum impecable. Creían que para lograr algo verdaderamente grande, era necesario dar oportunidades a las personas adecuadas, no a las más preparadas. Y así, la obra que construyeron no solo fue concreta, sino también basada en principios. Mark, antes el joven arrogante atrapado en el materialismo, ahora entendía la verdadera construcción, la de un mundo más justo, humilde y humano. Un día, durante uno de los proyectos más importantes que habían comenzado a desarrollar, Mark fue sorprendido por una visita inesperada. El dueño de una de las constructoras más grandes de Miami, el hombre que una vez lo había alejado del proyecto por su arrogancia, apareció en la obra. Iba acompañado de algunos inversionistas y observaba la obra que Mark y el señor Antonio dirigían. Mark, en su trabajo duro y sencillo, sin la ropa de diseñador ni el lujo opulento, lo vio llegar y, por un instante, un torbellino de emociones lo invadió. El hombre, que una vez fue símbolo de todo lo que Mark anhelaba, miró la obra y luego volvió a mirarlo. La expresión del empresario era de sorpresa, pero también de respeto. Se acercó a Mark, cuyas manos ahora estaban cubiertas de cemento, pero cuya mirada estaba llena de determinación. Mark, no puedo negar que estás construyendo algo impresionante aquí. No imaginé que fuera posible, un proyecto de esta magnitud, de esta calidad y con este nivel de integridad, dijo el hombre, con un tono más respetuoso del que Mark habría esperado. Mark lo miró y, a diferencia de antes, ya no sentía la necesidad de presumir. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ya no solo construyo edificios, estoy construyendo una nueva visión de cómo se debe trabajar. La verdadera grandeza no se encuentra en los contratos, las ganancias ni el lujo, sino en la dedicación y el respeto por el trabajo que hacemos. He aprendido que lo que vale la pena es el legado que dejamos, respondió Mark, con la calma que había adquirido a lo largo de su transformación. El empresario lo miró visiblemente impresionado y le extendió la mano. Has cambiado muchísimo, Mark. Quizás yo también tenga algo que aprender de eso. Espero que sigas haciendo lo que haces. El mundo necesita más gente como tú, dispuesta a transformar la forma de hacer las cosas. Mark le estrechó la mano, y con ese gesto, supo que no solo estaba cambiando su forma de hacer negocios, sino también el concepto de grandeza. Ya no necesitaba la aprobación de los demás. Estaba construyendo algo genuino, algo que representaba sus nuevos valores, y que valía más que cualquier contrato millonario. Mientras el empresario y los inversionistas se alejaban, el señor Antonio se acercó a Mark, con su sonrisa serena, como siempre. No necesitó decir nada. La mirada entre ellos lo decía todo. Mark era un hombre diferente ahora. Sabía que su camino estaba lejos de terminar, pero había encontrado su propósito, y eso era más de lo que jamás imaginó posible. Con el tiempo, los proyectos que Mark y el señor Antonio iniciaron juntos se extendieron por toda la ciudad. Cada edificio que construían era un reflejo del nuevo Mark, fuerte, humilde, dedicado y respetuoso. Su trabajo empezó a ser reconocido, no por el lujo ni la grandeza de los proyectos, sino por el trato que brindaban a las personas que los rodeaban y la honestidad con la que administraban los recursos y la mano de obra. Mark, quien antes ansiaba ser el centro de atención, ahora era un líder que trabajaba junto a otros sin esperar reconocimiento. Sabía que la verdadera satisfacción provenía del impacto que generaba, no de la aprobación de los demás. La obra donde Mark trabajaba ahora era más que una simple obra. Para él, se convirtió en un símbolo de su propio renacimiento, un espacio donde por fin podía ver el reflejo de sus decisiones y acciones diarias.
Cada piedra que él y los trabajadores colocaban representaba no solo el crecimiento de un edificio, sino también el desarrollo de su carácter. El tiempo que pasaba en la obra, sudoroso y absorto en el trabajo, ya no era una humillación, sino una decisión consciente de formar parte de algo más grande, de contribuir verdaderamente al mundo que lo rodeaba. Junto al señor Antonio, Mark sentía que completaba un camino que había comenzado con arrogancia y egocentrismo, pero que ahora lo conducía a un destino mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Sabía que las decisiones que había tomado a lo largo de su vida ya no lo definían, sino los pasos que daba ahora, humildes, respetuosos y llenos de gratitud. Sentía, en cada acto de trabajo, una verdadera recompensa. La brillantez que antes buscaba en las cosas materiales ahora provenía de la sensación de construir algo que realmente pudiera perdurar. El nuevo proyecto que Mark y el señor Antonio estaban completando era un edificio imponente, pero su enfoque no estaba en su grandeza. Estaban construyendo algo más profundo, un legado de respeto por la artesanía, el esfuerzo de cada trabajador y la construcción ética. En lugar de contratar solo a las constructoras más reconocidas, Mark comenzó a buscar a quienes habían sido marginados en la industria. Contrató a personas de todos los orígenes, ofreciendo oportunidades a quienes más necesitaban un nuevo comienzo. Su trabajo ahora se centraba en el impacto positivo que podía tener en la vida de los demás. Una tarde, mientras se ultimaban los detalles, Mark se paró frente al edificio, observando en qué se había convertido. A su lado estaba el señor Antonio, quien, con una sonrisa serena, parecía ya saber que este momento era mucho más significativo que cualquier otro resultado material. Lo logramos, señor Antonio, dijo Mark con profunda satisfacción. Pero lo más importante es que lo hicimos bien. El señor Antonio asintió con una leve sonrisa. Ya sabía que Mark había encontrado algo que nadie podía dar, sino que solo él mismo podía lograr, la verdadera grandeza que nace de la humildad, la colaboración y el respeto por todos, sin excepción. Esto es solo el principio, Mark. El trabajo que has hecho aquí no se trata del edificio. Se trata de las personas que ayudaron a construirlo y del legado que les dejas. Empezaste siendo alguien que menospreciaba a los demás, pero ahora eres alguien que está a la altura de las circunstancias. Eso es lo que realmente marca la diferencia. Mark observó el edificio, pero en lugar de verlo como una simple construcción de hormigón y cristal, lo vio como un reflejo del nuevo camino que había elegido. Sabía que el futuro sería desafiante, pero también sabía que ahora estaba construyendo no solo una carrera o un imperio inmobiliario, sino un legado que marcaría la diferencia en la vida de muchos. Sentía que por fin había encontrado su lugar en el mundo, y no estaba en la cima de la pirámide, sino entre quienes realmente estaban sentando las bases de algo duradero y auténtico. Meses después, el cambio de Mark se reflejó en todos los aspectos de su vida. Se convirtió en un defensor de la humildad y la apreciación del trabajo manual. Su negocio prosperó, pero aún más importante, encontró un equilibrio entre el trabajo y los valores humanos que ahora lo definían. Él y el señor Antonio finalmente comenzaron a trabajar en proyectos comunitarios, ayudando a construir viviendas para familias vulnerables. Mark finalmente comprendió que la verdadera grandeza no se mediría por el valor del mercado de lujo, sino por la diferencia que podía marcar en la vida de las personas. En el último gran proyecto que Mark y el señor Antonio completaron juntos, estuvieron presentes varios de los antiguos trabajadores que Mark había conocido y ayudado a lo largo de su trayectoria. Sabían que no estaban allí solo para construir otro edificio. Estaban allí para construir algo más allá de los muros de hormigón, estaban construyendo una nueva cultura que valorara el respeto, la dignidad y el trabajo en equipo. En una tarde de celebración, tras la finalización del proyecto y la entrega de las llaves a la comunidad, Mark se reunió de nuevo con el señor Antonio. De pie, contemplaron el trabajo realizado, ahora con una nueva perspectiva de lo que realmente significa construir. Mira lo que hemos hecho, Mark, dijo el señor Antonio con una sonrisa serena. No se trata de lo que la gente verá, sino de lo que sentirá al entrar. La obra es mucho más que el edificio en sí. Es la historia de quienes la construyeron, las manos que la construyeron y cómo la hicimos. Mark sonrió, ahora completamente en paz con su camino.
Sabía que finalmente estaba dejando un legado basado no en la riqueza, sino en el respeto y el amor al trabajo. De hecho, estaba construyendo algo valioso, algo que perduraría mucho más que cualquier estatus social o posesiones materiales. Estaba construyendo una vida con dignidad y propósito. Han pasado años desde que Mark decidió cambiar su vida. Su trayectoria, antes marcada por la arrogancia y una búsqueda incansable de estatus, ahora era un reflejo de integridad y humildad. La historia de su transformación no se limitó a su trabajo. Se extendió por toda la comunidad e inspiró a muchos otros a buscar la verdadera grandeza, no en el dinero ni el reconocimiento, sino en cómo tratan a los demás y cómo contribuyen al bien común. La colaboración entre Mark y el señor Antonio se convirtió en un modelo de éxito y ética en la industria de la construcción. Juntos, no solo construyeron edificios, sino que también fueron pioneros de una nueva forma de ver el trabajo, una que dignifica, respeta e involucra a todos. Sus proyectos ya no se limitaban a bienes raíces de lujo, sino que buscaban crear hogares, comunidades y sueños posibles. La empresa de Mark, ahora reconocida no solo por sus grandes proyectos, sino también por su ética y humanismo, prosperó como nunca antes. Sin embargo, Mark no olvidó la raíz de su cambio. Continuó participando en proyectos comunitarios, construyendo viviendas para familias de bajos recursos y creando espacios que no solo brindaban vivienda, sino también dignidad. Se convirtió en defensor de programas sociales, contribuyendo a que la industria de la construcción fuera también un camino hacia la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su origen o estatus social. En la gran inauguración de un nuevo proyecto comunitario, Mark estuvo presente, como siempre, junto al señor Antonio, pero esta vez acompañado de su esposa y su pequeña hija, a quienes inculcó a diario los valores que habían cambiado su vida. Sabía que la verdadera riqueza residía en cómo educaba a la siguiente generación, en el legado que les dejaría. El trabajo de Mark ya no se limitaba a construir edificios, sino a forjar el carácter. El señor Antonio, ya mayor, seguía a su lado, como siempre, con la sabiduría que siempre había guiado a Mark. Estaban en una de las casas construidas para una familia necesitada, observando a los niños jugar en el jardín, a las familias felices con las llaves en la mano. Fue allí, en ese momento, que Mark, con el corazón lleno de gratitud, comprendió el impacto de su transformación. Finalmente había encontrado su verdadero propósito, y todo comenzó con la humildad de aprender de un hombre al que una vez había despreciado. La fiesta de inauguración estaba repleta de invitados, pero Mark ya no necesitaba la admiración ni el reconocimiento de nadie. Observaba al señor Antonio, viéndolo como la persona más rica que había conocido. Un caudal de espíritu, carácter y acción. Estaban allí, con manos callosas, juntos, creando algo que perduraría, no porque estuviera hecho de acero y hormigón, sino porque se había hecho con la fuerza de corazones dispuestos a trabajar por el bien de los demás. ¿Has pasado por algo similar? Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué opinas de su actitud al enfrentarse al prejuicio? Queremos saber tu opinión. Y no te olvides, suscríbete al canal y dale al me gusta para no perderte los próximos vídeos. Mientras los invitados empezaban a marcharse, Mark retrocedió y caminó hacia el borde del jardín. Miró a su hija, que jugaba en el césped con su esposa a su lado. Sintió una paz interior que nunca antes había conocido. Sabía que el futuro ya no residía en las riquezas materiales que una vez había deseado, sino en lo que pudiera enseñarle a su hija, en el legado de humildad y trabajo duro que él y el señor Antonio estaban construyendo juntos. Dirigiéndose al señor Antonio, quien lo observaba desde lejos, Mark sonrió. El hombre que una vez fue su mentor, quien le enseñó las lecciones más valiosas de su vida, ahora era más que un compañero de trabajo. Era un amigo, un hermano. Y al mirar hacia el futuro, Mark sabía que el camino de transformación que había iniciado no terminaría allí. Continuaría por generaciones, a través de las personas con las que conectó, las vidas que ayudó a transformar y, lo más importante, a través de la forma en que eligió vivir. Señor Antonio, dijo Mark, acercándose. Gracias de nuevo. Sé que lo que hemos construido aquí durará mucho más que cualquier edificio de lujo que haya imaginado. Pero lo que usted me enseñó durará para siempre.
El señor Antonio sonrió, con la misma tranquilidad que siempre tenía. Mark, ya lo sabes. Lo que realmente importa no es lo que construyes con las manos, sino lo que construyes con el corazón.